Bienvenidos sean todos. Gracias por continuar firmes y fieles estudiando la carta a Filadelfia. Retomamos a partir de aquí la segunda mitad de la sección 7 en la Filmina 60 y continuamos conociendo y escudriñando las alabanzas que el Señor de la Iglesia le da a su iglesia en Filadelfia. Estacionados pues en esta Filmina, pasamos a la última sección de la alabanza divina y en ella se muestra el resultado de guardar la palabra de Dios con fidelidad y obediencia. Ese resultado fue en aquel entonces, como lo es hoy, el nunca negar el nombre del Señor. Y este acto de guardar su palabra, ¿cómo se quedará ese mismo resultado? Solo aquel que lo cumple lo puede experimentar. No es un asunto de explicarlo, es un asunto de practicarlo con verdad y sinceridad, y entonces, al mirar dentro del ser, el siervo sabe lo que es verdaderamente valioso para él y de la total aprobación de su Señor. Porque la única fuente cierta e inerrante en cuanto a la palabra revelada es aquella que el Santo Espíritu sopló y guió en el corazón de los siervos llamados a escribirla. Aquellos entre los hombres que en verdad quieran conocer lo que son y cuál será su destino final al final de sus vidas. Ellos deben entender que deben acudir a esta revelación para saberlo, porque lo que de Dios se conoce es aquello que Él ha tenido a bien revelar. Así lo afirma el apóstol Pablo en su carta a los Romanos cuando dice, Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Además de la enseñanza recibida, los creyentes de Filadelfia tenían por ciertísimo que esta verdad era absoluta, y la prueba de su solidez es que algunos de unos 3400 años desde que Moisés empezó a escribir los 5 primeros libros hasta el final del siglo I, cuando Juan concluyó el Apocalipsis, la verdad revelada no ha sufrido ninguna forma de daño. Esto a pesar de los ingentes ataques que las huestes y testaferros del maligno han emprendido contra ella. Se puede concluir así que se cumple aquí en ella acerca de la iglesia del Señor y del manual de vida que su palabra es y que instruye a sus siervos lo siguiente. Mateo 16:16. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo también te digo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una verdad que se puede sostener a lo largo de todos los siglos. Sigamos pues insistiendo sobre esta verdad. Mire dentro de su ser. Recuerda la pregunta que nos hicimos anteriormente, el cuánto es el grado de verdad con que guardo la palabra de Dios y nunca niego su nombre. Si su respuesta fue un rotundo sí, seguro, firme, sincero y sin una mota de engaño, usted sabe que si en algún momento debe escoger entre la fidelidad a su Señor y complacer al mundo, usted escogerá a su Señor, aunque su familia le vuelva la espalda, aunque el mundo lo maldiga y lo margine, lo desprecie y lo ponga en ostracismo social, como hicieron con los fieles de Filadelfia, usted nunca negará el nombre de su Salvador, porque al ser usted guardador de su palabra, el celo y la fidelidad crecerán día con día y será la prioridad de su vida. Como una ciudad con influencia griega y luego romana, la ciudad de Filadelfia era pagana, gentil, idólatra, con una multitud de dioses, más sumado a eso la arrogancia y prepotencia del César romano,
quien se declaró a sí mismo un dios y exigió ser adorado como tal por todos en el imperio, so pena de muerte a quien no lo hiciera. A esta amenaza estaba expuesta la iglesia del Señor en esta ciudad, y a eso había que sumarle la persecución de los integrantes de la sinagoga de Satanás. Y a pesar de todo esto, ellos guardaron la palabra de su Señor y no negaron su nombre delante del mundo que los adversaba y los despreciaba. Su fidelidad era puesta a prueba día con día, y sin embargo, ellos prefirieron la persecución y el desprecio antes que negar a su Señor. Nota la diferencia entre la vida de creyente de aquellos siervos y la vida de siervos que llevamos usted y yo hoy, aquí. Solo veamos lo que afirma el Espíritu por medio del escritor de la carta a los Hebreos cuando dice, Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, como punto de comparación, usted y yo hemos llevado una vida de creyente bastante fácil, sin persecuciones, sin discriminación, sin tener que decidir entre si seguir a Cristo o negar el nombre del Señor. Y si no hemos tenido que negarlo, porque alguien quiera forzarnos a que lo neguemos, pregunto, ¿hemos testificado claramente delante de todos que somos del Señor, que vivimos para Él y que ahora Cristo vive en mí? Yo puedo decir algo parecido a esto que afirma Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veamos, vayamos a lo práctico, a la realidad de mi vida de creyente. En los últimos 10 años, ¿quién de nosotros fue forzado a negar a su Señor? Es probable que ninguno. Otra pregunta, ¿quién de nosotros ha sido escupido en su cara por testificar de Cristo? Tal vez probablemente uno que otro. Pregunta, ¿quién de nosotros ha recibido un golpe por decirle a una persona su necesidad de un Salvador? Pensaría que nadie. Uno tal vez. ¿Quién de nosotros en algún momento, pasado o presente, ha sido discriminado por su condición de siervo del Señor? Tal vez unos poquitos, pero ha sido una marginación probablemente solapada, disimulada, excusada, pero no frontal, diciendo la verdadera razón. Bueno, pues esto que no hemos sufrido ustedes y yo, esta era la vida de los creyentes en Filadelfia día con día, a cada momento y en todo lugar. Y a pesar de todo esto, se mantuvieron fieles y no negaron el nombre de su Señor. Otra vez, ¿nota la diferencia entre ser creyente hoy en nuestro país y haberlo sido en aquellos días? ¿O serlo hoy en países donde tener una Biblia puede costar la vida? Y aún así, pregunto, ¿nos resistimos a cumplir con nuestra obligación de hablar de Cristo? ¿A negar su nombre? ¿No enviando un estudio como este que les lleve a esas personas la luz del Señor a sus oscuros corazones? Al respecto dice Carballosa, el aoristo es un término gramatical que significa tiempo pasado e indica una acción puntual. El aoristo se refiere a un momento concreto en el pasado, cuando probablemente los creyentes de Filadelfia fueron conminados a negar su relación con Cristo. En una situación específica de prueba, los cristianos de Filadelfia se mantuvieron firmes y fieles en sus convicciones. Y ya que ellos son ejemplo a seguir, pues hagamos usted y yo exactamente lo mismo. Pasamos a la filmina 62 y seguimos profundizando en la actitud de los fieles de Filadelfia al guardar la palabra del Señor y no negar al Señor que los salvó. Y ya que uno de los propósitos de la revelación, según lo afirma el Santo Espíritu por medio de Pablo, es que la palabra venida de Dios es ciertamente lo que se nos dice en 2 Timoteo 3:16,
útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ya hemos entendido que el comportamiento de los fieles de la iglesia de Filadelfia quedó registrada y llegó hasta nosotros para cumplir en fidelidad lo que Pablo señala aquí: enseñar, aprendiendo yo y enseñando a otros, ser reprendido, tanto yo como aquellos que no caminan en obediencia, ser corregido cuando mi madurez y entendimiento todavía no alcanza el correcto entendimiento, y ser instruido en todo aquello que es justo delante de Dios, según la medida perfecta y santa de la justicia divina. Por tanto, la necesidad de que todo esto sea traído a mi presente y yo mida mi vida de siervo según los lineamientos que aquí se me señalan. Entonces, me miro en el espejo de la palabra y me pregunto: ¿guardo y cuido aquello que sé que tiene un gran valor para llevar una vida de santidad delante del Señor? ¿Sí o no? Recuerde, aquí no existen términos medios, ni justificaciones, ni excusas o falta de tiempo para cumplir con todo. Si no se hace conforme el Señor lo manda, y los filadelfinos ciertamente lo hicieron, todo argumento que el siervo presente solo será una muy pobre justificación para no hacer lo que sabe que debe hacer. Esto se llama desobediencia, negligencia, pereza, y significa que las cosas que hace y que sustituyen sus obligaciones con el Señor son más importantes que obedecer al Señor. ¿Se da cuenta lo que esto significa y las consecuencias a muy corto plazo? ¿Se da cuenta en verdad lo que implica eventualmente? Dice Hebreos 12, 6 y 8: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Para tener claro lo que el Señor me manda y las obligaciones que tengo en este mundo, me pregunto: ¿hay algo en este mundo que sea más valioso que los asuntos del Señor? Por supuesto, se hace la salvedad de aquellas cosas que forman parte de nuestras obligaciones familiares, laborales, de estudio y de un sano comportamiento social. Pero, eso sí, ninguna de ellas, siendo como son importantes y necesarias, debe jamás estar por encima de las obligaciones que el creyente tiene delante de su Dios. Esta verdad es inmutable, no negociable, ni se puede dar nada a cambio por no cumplir con lo que el Señor Dios nos manda. Veámoslo en palabras del Señor mismo. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, si la familia no puede ocupar el primer lugar que es del Señor, ¿lo podrá hacer cualquier otra cosa en este mundo? La conclusión es más que obvia y necesaria. Esto es que debo guardar su palabra celosamente en el corazón, haciendo todo lo que ella me dice. No cometamos el error que hoy se hace común en las violaciones de la sana doctrina que predican algunos pseudomaestros, en donde de manera selectiva predican de cosas que no causen divisiones, que no causen preocupaciones, que no den miedo, y por el contrario, crean una muy falsa sensación de seguridad, engañando a siervos inconstantes y carentes de una verdadera y sana doctrina. Porque haciendo así estaré viviendo mi vida como la vivieron los creyentes de Filadelfia. Y si ellos fueron aprobados y alabados por el Señor por vivir como vivieron, haciendo yo lo mismo que ellos hacían, también recibiré aprobación del Señor. Y al guardar su palabra, esto me llevará sin duda a testificar de su nombre ante cualquiera.
Hoy, un vistazo al mundo prueba que para el hombre sumido en oscuridad, la sociedad regida por el maligno se burla, se mofa y blasfema el nombre de Dios y el de su Cristo, por lo que usted y yo somos llamados a presentar defensa de la fe que cada uno tiene. Y esto lo podemos constatar en Primera de Pedro 3:14 al 17, donde dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, es decir, no tengan miedo, por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes y preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la fe que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hagamos pues, según nos lo dice Pedro aquí, primero Dios, luego lo demás. Continuamos con la Filmina 63, haciendo un pequeño paréntesis para incorporar al estudio un complemento doctrinal de enorme valor, aunque un poco tarde, ya que estamos en la penúltima iglesia y más allá de la mitad de esta. Lo cierto es que a lo largo de todas las anteriores se han incluido las doctrinas que en ellas se contienen, aunque no señaladas de forma puntual, como en este caso. La idea aquí es tomar dogmas fundamentales y necesarios en el saber y practicar del siervo para que pueda no solo fortalecerse a sí mismo, sino ser instrumento de enseñanza para sus consiervos y especialmente a aquellos que todavía caminan en oscuridad. Serán complementos cortos, pero lo suficientemente para enlazar con el pasaje en estudio y que despertarán en el siervo atento y fiel el deseo de investigar un poco más acerca de esto. Vayamos pues a este complemento doctrinal. En este caso, la doctrina complementaria implícita en este pasaje es, sin duda, la palabra de Dios. Esto contenido en la alabanza del Señor a su iglesia al destacar que los filadelfinos guardaron su palabra y nunca negaron su nombre. Y esta conducta de fidelidad se aprende preferentemente en el estudio diario de la Sagrada Revelación. Esto es, como veremos, una verdad que se extiende a lo largo de toda la palabra de Dios, desde los inicios del hombre hasta el último momento del hombre sobre la tierra. Veámoslo entonces. Así como un vistazo, digámoslo a vuelo de pájaro, tenemos que desde Enoc hasta Josué y en todo el Antiguo Testamento, con énfasis en el Nuevo Testamento, la ordenanza divina siempre ha sido guardar su palabra y confesar su nombre. Y es muy claro para quienes en verdad quieren conocer a su Creador mientras caminan por este mundo, que el lugar cierto y seguro para conocer a Dios es a través de su revelación. Pero, ¿cómo lo hacían en los días en que esta revelación no estaba escrita? Dos medios existían. Uno es que, según sus propósitos, Dios hablaba a sus siervos, dirigiéndolos, amonestándolos, corrigiéndolos e instruyéndolos para que vivieran según sus ordenanzas. El otro es la ley que Dios ha puesto en el ser de todo hombre nacido de mujer, excepto, claro, en el Señor Jesucristo, de la que habla el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aclaro, si bien esto es afirmado para los gentiles, los no judíos, es claro que esta ley escrita en el corazón fue puesta en el corazón de los hombres, en el ser de los hombres desde el principio, exceptuando por sentido común a Adán y Eva. Y es partiendo de aquí
como los hombres de todos los tiempos y en todo lugar saben lo que es malo y lo que es bueno, y por lo que ninguno de ellos podrá argumentar ignorancia cuando se presente ante el gran trono blanco del Señor Jesucristo, según lo leemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Empecemos con uno de los siervos que a lo largo de su corta vida, corta en relación a la duración de la vida en aquellos días, mostró como los siervos de Filadelfia que él guardaba la palabra de Dios y confesaba el nombre de su Dios. Este siervo es sin ninguna duda Enoc. Se afirma que Enoc caminó con Dios, Génesis 5:22, lo cual significa que el patriarca vivía para hacer lo que sabía eran las ordenanzas divinas. De nuevo, ¿cómo hizo Enoc para saber cómo tenía que caminar delante de su Creador en obediencia? Si algo se deduce por sentido común es que Dios no le decía a Enoc día con día lo que tenía que hacer. Esto lo sabía Enoc por la ley puesta en su corazón, según lo vimos aquí en Romanos. Y tanta fue su entrega y fidelidad a su Dios que en un momento de su vida, temprano más bien, se afirma que Enoc desapareció porque le llevó Dios a su presencia. Génesis 5:24. Luego tenemos a otro siervo fiel, Josué, a quien se le ordenó tener el libro de la ley como el manual de conducta diaria de día y de noche. Josué 1:8. Aclaración. Los siervos fieles de Dios en la historia bíblica es una lista muy grande y quizás algunos se sorprenda que aquí sus nombres no estén, como por ejemplo el de Abraham. Esto se debe a que solo establezco dos puntos extremos de referencia en la historia, entre Enoc y Josué, y por esto nombres como Job, Jacob, José, Moisés y tantos otros quedan contenidos entre Enoc y Josué. Entonces tenemos el caso de Josué, también mostró en toda su vida que aquel mandato que su Dios le dio en Josué, en el libro que él escribió, Josué 1:8, de vivir de día y de noche regido por el libro de la ley, que era en ese momento la palabra revelada de Dios, fue ciertamente el manual de obediencia diaria en su vida delante de su Dios. Y la mejor prueba de esta verdad son las palabras del patriarca cuando al final de su vida y ante las rebeliones de Israel les dice, Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Luego, como una multitud de gentes, tenemos a Israel como un todo, a quien se le mandó puntualmente escuchar y guardar los mandamientos que su Dios les dio. Lo leemos en Deuteronomio 15:4. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir estos mandamientos que yo te ordeno hoy. A lo largo de la historia de Israel es notorio que el pueblo, con triste continuidad, desoyó la voz de su Dios, dejó de lado su ley, se volvió a los dioses de sus vecinos y blasfemó a su Señor. Pero su palabra siempre estuvo en medio del pueblo, especialmente en aquellos remanentes fieles que no se contaminaron de la inmundicia de los demás. Según leemos en Abdías 1:17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posiciones. Y en estos remanentes fieles se prefigura la fidelidad de los filadelfinos y la de todo siervo fiel que hasta hoy sigue guardando la palabra de su Dios y confesando su nombre delante de todos. Y de entre los profetas fieles a toda prueba que sirvieron al Señor, aquellos como Isaías, Elías, Eliseo, Daniel, Ezequiel, Jeremías y otros más, destacamos precisamente a Jeremías.
como Elías en su momento confrontó a Israel por su pecado. Le dijo a Israel que ellos habían afrentado al Señor pecando contra él y muy especialmente no escucharon la voz de su Dios. Dice el profeta en 3, 24 y 25, confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, aunque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta nuestros días, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y así, en gran parte de su historia y su relación con su Dios, Israel ha hecho hasta hoy todo lo contrario que su Señor destaca y alaba de los siervos de Filadelfia. Pero, y a pesar de esta triste realidad, hoy sabemos que el Señor mantiene un remanente fiel que solo espera el llamado de su Dios para levantarse y volver a llevar a Israel en obediencia y delante de su Dios. Y ese momento está ahora tremendamente más cerca en nuestros tiempos y por los eventos que conocemos. Por esto la necesidad de que usted y yo apuremos el paso para alcanzar a todo aquel que, caminando en oscuridad, necesita la luz del Evangelio de salvación que los de Filadelfia predicaron por la puerta que el Señor les abrió. Imitémoslos pues, la puerta continúa abierta, está ahí, la puede ver, seguro que la puede ver, y ahora ya sabe para qué su Señor la mantiene abierta. No desaproveche la oportunidad que su Dios le da para que lleve su palabra a los que, estando del otro lado de esa puerta, en el mundo de oscuridad, esperan que usted y yo les llevemos la luz de Cristo. ¿Sabe lo que su Señor está haciendo en este preciso momento? Mira el horizonte, haciéndolo a usted, buscándolo a usted, esperándolo a usted para ese momento de verlo llegar a esa puerta para cumplir con su ordenanza. Por favor, no lo hagamos esperar, porque aunque Él es paciente, su paciencia tiene límite, porque el tiempo de Dios está terminando y termina para todos los que están ahí, esperando que alguien les hable de la salvación que solo Cristo da. La pregunta aquí inevitable es, ¿iremos hasta esa puerta? Llegamos así a la Filmina 64, que para nuestro efecto sería la última del estudio de hoy, y terminamos así con la segunda parte de las doctrinas complementarias que estamos revisando y aprendiendo. Esto sin duda de valor innegable en la palabra de Dios. Debe sernos muy claro que por razones obvias estas doctrinas no pueden ser desarrolladas en todo su contenido, por lo que nos toca a cada uno de nosotros profundizar en ellas, yendo a la palabra de Dios y encontrando en ella la enseñanza vital que el Santo Espíritu tiene reservada para los que se acercan a su palabra con sinceridad y deseo de hallar en ella la ordenanza divina. Veamos ahora el preciado tesoro que de su palabra el Santo Espíritu nos ha dejado para que, como Josué, meditemos en ella de día y de noche, y que se contiene en el Nuevo Testamento. En él y con autoridad que es el atributo inmutable de Dios, Jesús le dijo a los judíos que ellos debían escudriñar las escrituras, ya que éstas dan testimonio de él, según lo refiere Juan 5:39. Esto es que la escritura muestra de forma inequívoca y sólida que él verdaderamente es el Mesías prometido a Israel para su redención, solo que Israel no fue capaz de verlo y hasta hoy siguen esperando a un nuevo Judas Macabeo, que los libere de sus enemigos y que los lleve delante de su Dios. Si el Israel de siempre se quitara la venda que ciega su entendimiento y se permitiera por un momento ver con ojos de fe la sagrada escritura que su Dios les dejó, escudriñando con sinceridad y ferviente deseo de encontrar la verdad, verían que aquel a quien los romanos crucificaron
por insistencia de sus líderes religiosos en aquel tiempo, es verdaderamente el Mesías prometido, pero hasta hoy la venda permanece en sus ojos. Ahora y de manera enfática y bajo la dirección divina, Pablo le dice de forma imperativa a Timoteo que toda la revelación proviene de Dios y es útil para instruir al siervo, según lo leemos en 2 Timoteo 3, 16, 17, que repasamos hace un rato. Y cuando el Santo Espíritu afirma que es toda la revelación la que proviene de Dios, es porque es ciertamente toda. Pablo recibió la certeza cuando recibió testimonio del mismo Señor que se le apareció en el camino a Damasco. Y luego de creerle al Cristo por fe y confesarlo públicamente ante todos, a quienes antes perseguía, fue llevado al cielo para ser instruido por el Señor mismo. Según lo leemos en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es necesario concluir entonces, por simple lógica, que el impedimento de contar lo que pasó en el cielo se refiere a lo que él vio y a algunas revelaciones que le fueron dadas y de las que se le prohibió mencionar a el resto del mundo. En cuanto a la instrucción que haya recibido acerca del mensaje de salvación y la instrucción recibida es la que el apóstol consignó en cada una de sus cartas para que las entregara a la iglesia del Señor de todos los tiempos. Incluso podemos conjeturar que mucho de las palabras del Señor que los filadelfinos habían guardado pudo ser de las enseñanzas de Pablo. Después de todo, la ciudad de Filadelfia está a solamente unos 200 kilómetros de la ciudad de Éfeso, donde Pablo pasó unos 3 años enseñando a los creyentes y que tales enseñanzas pudieron alcanzar a los filadelfinos. Y para concluir, la innegable importancia de las palabras de Dios y su impacto en el corazón de todo aquel que le cree y la sigue como regla de fe y conducta, tenemos como garantía y sello que cierra la integridad de la palabra revelada de Dios la sentencia juanina cuando afirma: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Aquí, y ya que la palabra de Dios es una unidad indisoluble desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, podemos afirmar con certeza que las advertencias dichas en este pasaje alcanzan a toda la revelación. Concluimos, por tanto, que la palabra de Dios nos ha sido dada para conocerla, entenderla, obedecerla, guardarla y testificar de ella a todo el que quiera escucharnos. Así como lo hicieron los fieles de la iglesia de Filadelfia. No requiere mayor esfuerzo en el entender del siervo fiel el poder darse cuenta de que esta verdad es inmutable y del compromiso que tiene cada uno de los creyentes con su Señor y su palabra desde el día en que se comprometió con él cuando le dijo: Señor, creo en ti. Y que en tal compromiso, asumido y sellado por Dios con la presencia del Santo Espíritu en su corazón, según lo afirma Pablo cuando dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces el siervo debe tener como prioridad total en cada momento de su vida vivir para Cristo y asegurarse que
como vaso santo que es para la gloria de Dios, su vida debe ser vivida en ese momento de santidad, no viviendo para el mundo, sino viviendo únicamente para su Dios. Exactamente como lo hicieron los creyentes de Filadelfia. Como se dice por aquí, no retrocedamos ni para tomar impulso. Sigamos adelante. Las fuerzas las provee nuestro Señor Jesucristo. Así llegamos al final de esta séptima parte del estudio en la Carta de Filadelfia. Concluimos también esta segunda mitad aprendiendo el enorme valor y compromiso que el siervo fiel tiene delante de su Señor, de nutrirse de su palabra y sobre todo enseñar a los que siguen en oscuridad de la luz que en ella se contiene y que puede llevarlos a la salvación eterna. Usted y yo, mi querido consiervo, somos poseedores por gracia divina de esa luz, porque usted y yo somos la luz de Dios en este mundo, según lo afirma el mismo Señor en Mateo 5, 14 al 16, cuando dice: vosotros, refiriéndose a usted y a mí, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se esconde debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ya saben, una forma de expandir su luz a muchas otras personas es enviándoles este estudio, para que ellos tengan la oportunidad de ver la oscuridad de sus vidas de tinieblas y el espantoso futuro que les aguarda si rechazan la luz de Dios. Recuerde que además de este canal de YouTube, este estudio está en el podcast de Apple, en Amazon, en Spotify. Anúncielo, pregónelo, grítele al mundo que puede ser salvo como usted lo es en la fe en el Señor Jesucristo. Envíelo también por su WhatsApp y recuerde, su Señor cuenta a cada uno de aquellos que son alcanzados por su palabra, por el esfuerzo que usted hace anunciando su evangelio. Su recompensa llegará en su momento, ya sea en esta vida, y si no, con total y absoluta seguridad garantizada, se le dará en su presencia divina. Bien, terminamos aquí y con la ayuda del Señor, no dejemos de hacer lo que el Señor nos manda hacer y con su gracia infinita, repito, nos oiremos de nuevo en los próximos días. El Señor los bendiga y los guarde.